Buenas noches, bienvenidos a nuestra sexta edición de Mesa de Tres, en la edición Perú Electoral 2021. La verdad, hemos tenido varias ediciones con varios candidatos y estamos muy contentos de ya estar en la sexta edición avanzando con este objetivo importante que tenemos de informar. Hoy contamos con tres invitadas de distintos partidos. Tenemos una mesa multipartidaria. Está la doctora Pilar Mendoza por Somos Perú, está Flor Pablo, candidata por el Partido Morado, y Lisel Arnao, candidata por Partido Nacionalista. Vamos a iniciar, por favor, tengan en cuenta a los que estén conectados y viéndonos por Facebook, que nosotros vamos a pasarles las consultas y comentarios o preguntas que ustedes tengan a nuestras invitadas, así que por favor estamos leyendo constantemente su participación dentro del en vivo, hacerlo siempre de sí, por favor, con respeto y con educación. Seniority Lab es una plataforma educativa y como agente de cambio justamente se preocupa en revisar los planes de los partidos políticos y de los candidatos para confirmar si están preocupados en la sostenibilidad, en temas de responsabilidad social, cuidado del ambiente y economía, ¿no? Tres temas importantes para nuestro país. Como les comentaba, estamos con Flor Pablo. Ella es educadora graduada en San Marcos con especialización en gestión pública y gestión de la educación, con más de 15 años de experiencia en puestos de la Dirección de Gestión Pública y coordinación en áreas vinculadas con el desarrollo educativo. Tiene énfasis en el desarrollo educativo, modernización y descentralización. También nos acompaña Lisel Arnao. Ella es bióloga con maestría en ecología aplicada de UNAM, asesora en transferencia tecnológica en agricultura para pequeños productores, asesoría ambiental en paisaje y biodiversidad. Y la doctora Pilar Mendoza, ella es médica cirujana por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con una diplomatura en gestión pública en salud, voluntaria de la vacuna contra el COVID. Actualmente forma parte de la primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus, pues trabaja en el área COVID y también brinda atención médica gratuita a los pacientes. Vamos a iniciar la mesa. Estoy dando pase a Gabriela Zumpitas para que pueda empezar el evento. Estamos leyendo esos comentarios. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gabriela, por favor. Buenas noches con todos. En realidad quisiéramos darle la bienvenida ahorita uno a uno. Para comenzar tenemos a la candidata Flor Pablo Medina. En verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy emocionados y muy contentos también de tener una candidata con tanta expertise y con tanta experiencia en la administración pública. Entonces, justo una de las primeras cosas que queríamos preguntarte, Flor, es, bueno, tú tienes muchísima experiencia. ¿Por qué ahora querer postular a ser congresista y estar aspirando a ser vicepresidenta, ¿no? ¿Cuáles son esas motivaciones que son alicientes, digamos, a tu carrera público-política? Creo que a los que nos tenemos esta vocación sincera por la política es algo que siempre está ahí, ¿no? Yo tengo que reconocer que desde muy chica siempre he estado involucrada en organizaciones sociales, buscando cómo resolver problemas, ¿no? Yo soy profesora, enseñé en aula y luego ya la vida me llevó hacia la administración pública, y trabajé en muchas instituciones públicas, en la OMPE, en el MEF, en FONDEP, en el Ministerio de Educación, y claro, encontré en el Estado la posibilidad de servicio. En algún momento pensé crear un partido político, porque uno siempre, sobre todo cuando es más joven, ningún partido te parece el adecuado, ¿no? Y eso mismo piensan ahora los jóvenes, ¿no? Que están desencantados, muchos allí, nuestra gran responsabilidad. Y intentamos con un grupo de amigos de crear un partido. Fue una experiencia muy interesante, pero a la vez muy complicada y muy compleja, y nos dimos cuenta definitivamente que más allá de los 2 años de esfuerzo no logramos inscribir un partido. Y yo asumí que ahí quedó la historia de ser parte de un partido, y la vida me llevó a ser ministra de Educación. Yo vengo de un colegio público, toda mi trayectoria está en la educación pública, y de hecho era una gran motivación llegar a ser ministra y un gran compromiso. Y llegando a ser ministra comprobé algo, que para cambiar la educación necesitamos de un esfuerzo intersectorial y de Estado. La educación no es solo el colegio, el instituto, la universidad. La educación, para lograrla, necesitamos alimentación, necesitamos salud, empleo. Es decir, si queremos avanzar en educación, tiene que ser la educación una política de Estado. Tiene que ser
tiene que haber un partido, como digo yo, le digo el Partido Morado, el partido en el que milito y me he afiliado el año pasado, un partido de la educación. Y eso es lo que yo encontré en el Partido Morado. Por eso cuando salí del ministerio llegué a esta conclusión que para servir en grande necesitábamos no solamente seguir avanzando como funcionario en el Estado, sino tenía que hacer vida política partidaria, porque acá ya no se trata de pensar en uno, sino se trata de seguir sirviendo, y esa es mi gran vocación. Yo vengo como pública, lograr mis sueños, mis proyectos de vida, ha sido transformadora en mi vida, y eso es algo que yo deseo para todos los peruanos, para las peruanas, para esos niños, niñas, adolescentes. Yo soy de Ancash, yo vengo de una comunidad campesina, mis abuelos nunca fueron al colegio, mis padres a las justas terminaron la primaria, llegué a un pueblo joven en Caraballo, donde no había nada, ni agua, ni luz. Entonces sé lo que es venir de abajo, y mira, y la educación ha sido ese gran transformador. Entonces esa es la pasión, la vocación que me mueve a seguir dándome al servicio de lo que me gusta, que me apasiona, y es que la gente pueda lograr sus sueños, lograr sus proyectos y sus metas, y la educación nos permite eso, ¿no? Entonces eso es en realidad la motivación por la cual entro a la política y acepto ser vicepresidente en la plancha de Julio, con Julio Guzmán a la cabeza, y justamente porque hay este compromiso del partido de poner la educación, el talento, la ciencia y la tecnología como un pilar fundamental del desarrollo del país. Gracias, Flor, muchas gracias. En realidad es muy interesante. Dentro de todas estas mesas, en realidad es la primera vez que tenemos conectada a alguien que ha estado muy ligado en el sector educación, y así que vamos a aprovechar ahora para sacar el jugo de toda la información que necesitamos y que todas las personas necesitan. Pero bueno, gracias por eso. Lisel, de nuevo darte la bienvenida, gracias por participar en esta sexta edición de Mesa de Tres. Y bueno, aunque ya hemos conversado en la última ocasión que estuvimos también bajo este mismo formato, quería comenzar preguntándote dos preguntitas muy concretas, ¿no? ¿Por qué el Partido Nacionalista? O sea, ¿por qué una persona joven elige el Partido Nacionalista para incursionar en esta vida política? Y dos, ¿qué crees que de esta experiencia, esta rica experiencia que uno tiene de haberse formado en la UNAL, en la universidad pública, y de viajar mucho y conocer mucho la realidad del país, te puede ayudar para esta aventura política en la que estás incursionando? Hola, gracias a todos por la invitación. Un gusto volver a estar acá con ustedes. Bueno, ¿por qué el Partido Nacionalista Peruano? Como les comenté, yo no he estado en política antes. La única experiencia fue en la universidad como consejo estudiantil y representante de los alumnos. Y dada la agraria, la formación que nos dan en la agraria, el peso político que como nos forman prioriza más lo técnico. Digamos que somos mucho más técnicos que políticos, y así nos forman para priorizar el tema la acción está en ser técnico y en eso, básicamente. Así que yo aposté por eso, aposté por la ciencia, por la tecnología, por la transferencia, iba a campo, quería cambios. Y el año pasado fue el año donde sí me decidí, me fue por la coyuntura. Digamos que soy de esa generación, o de esos chicos que salieron a marchar y se cansaron. O sea, yo había visto marchas antes, yo había formado por el mismo consejo y el círculo en que me movía, había visto gente partidaria de diferentes grupos, y era muy reacia por la forma de pensar, súper extremistas. Y el año pasado vi a otro tipo de visión. En verdad, ellos, más allá de líneas o posición política, lo que querían era estabilidad para poder crecer y lograr sus sueños. Así que cuando me ofrecen el tema de postular, tenía que ser coherente a lo que estaba diciendo. No iba a apostar por un grupo o por un partido que hubiera estado en esa inestabilidad o que hubiera aportado esa inestabilidad. Por ahí se fueron un montón de partidos. Partidos nuevos, obviamente, sí. Pero también soy mucho de juntarme o agruparme con personas que tienen ideales, es decir, que tienen ideas o formas de pensar y son fieles a eso.
y básicamente siempre he estado cercana desde fuera a varios partidos, y entre ellos estaba el Partido Nacionalista. Vi cómo fue su gobierno, también vi cómo fue ese terremoto post-gobierno, y como les comenté, a mí quienes me invitaron fue el equipo que permaneció. Por ende, yo creo que quiere cambios y está apostando por esos cambios. Básicamente es eso. Hola Rosario, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, brevemente nos gustaría también conocerte un poco más y que nos cuentes, pero ya hablando sobre todo a perspectiva, ¿no? ¿Qué esperas tú, o sea, de hacer concretamente? Porque yo supongo que tienes algunas pautas ya en la cabeza, ¿no? Ya pensando de todo lo que uno quiere plasmar, pero concretamente, ¿qué serían la primera o las dos primeras acciones que harías de llegar al Parlamento? Primero agradezco al equipo de Seniority Lab, ¿no? Agradezco por esta invitación porque estos diálogos nos permiten dar a conocer a cada una de las personas que nos ven de su plataforma nuestras propuestas. El pueblo quiere eso, quiere propuestas. Por eso entiendo también que tenemos que juntar a la academia, al sector público, al sector privado, porque es la única manera que estas entidades trabajen de la mano para poder hacer un crecimiento competitivo y sostenible en nuestro país. Es la única manera de crecer como país. En ese sentido, yo quiero ser congresista porque soy una mujer profesional, una joven que viene de uno de los distritos más pujantes y más olvidados de Lima metropolitana. Yo soy de Caraballo. He vivido la deficiencia del sistema de salud como personal médico y también como paciente. Esta pandemia lo que ha hecho ha sido desnudar todas las problemáticas del sistema de salud que viene deficiente de hace muchos años, que no es un problema de hoy. Yo quiero, a través del Congreso, hacer que todos los peruanos y todas las peruanas tengan las mismas igualdad de oportunidades, de poder acceder a una salud pública de calidad con un personal médico capacitado, con un enfoque descentralizado y sobre todo dando prioridad a la salud de los más vulnerables. Usted me preguntaba, ¿cuál va a ser mis dos acciones llegando al Congreso? Yo, como médico en primera línea en la lucha contra el COVID, veo a mis pacientes morir por la falta de oxígeno. Por eso, mi principal propuesta es que las municipalidades utilicen el Fondo Común para implementar plantas de oxígeno, de manera de que más peruanos sigan muriendo. Necesitamos el oxígeno y se puede hacer si se tiene voluntad política. Además, tenemos que fortalecer el sistema de salud desde el primer nivel, los centros médicos, las postas, los policlínicos. Es la única manera de poder, de una vez por todas, no permitir que más médicos, que más hermanos, más tíos, más padres sigan muriendo en esta pandemia. Esa es nuestra principal prioridad, y como somos Perú, desde el gobierno, tiene como prioridad la salud. Ok, sí, gracias. Ya. Sorry, Gabriela. No, no te preocupes. Sí, justamente tomando lo que tú mencionas, Rosario, ahorita estamos pues en un contexto de pandemia, es bastante grave, no solamente los rezagos y las consecuencias sociales y afectaciones a la salud aquí, sino en el planeta. Sabemos que sin vacunas no va a haber reactivación económica. Y en torno a eso, también, digamos, el proceso, digamos, de vacunación ha sido bastante accidentado aquí, ¿no? Ustedes como candidatas y con sus respectivos partidos políticos, ¿qué proponen justamente para que este proceso se haga pues con la celeridad del caso, de la manera correcta, éticamente y procedimentalmente, y sobre todo para que las y los ciudadanos nos podamos sentir protegidos y resguardados finalmente por el Estado, ¿no? Esta pregunta es para las tres, pueden decirnos quién va primero, aquí ya perdemos un poquito más el orden. Así que no sé quién quisiera comenzar. De repente seguimos el mismo orden para... Ya, perfecto. Pues somos muy ordenadas.
Perfecto. Bueno, nosotros tenemos planteado en el Partido Morado la vacunación al 31 de diciembre de este año, en el entendido de que se está asegurando de la población adulta. Y definitivamente lo que sí nos preocupa efectivamente es que ahorita la preocupación es que lleguen las vacunas y están haciendo todos los acuerdos y demás, pero luego es el tema de la vacunación. Si bien hay una expertise en el sistema de salud pública en vacunación, porque ahí nosotros en la atención primaria y en todos los planes nacionales de vacunación tenemos muy buenos indicadores, necesitamos una brigada nacional. Y ahí sí nosotros estamos planteando echar mano a todos los sectores que tengan servicio de salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, por supuesto, MINSA y el sector privado. Y en el estimado de que no sea suficiente ese personal, estamos planteando reclutar a bachilleres, egresados que puedan ayudar, porque hay una logística que se necesita para todo el tema de aplicación de las vacunas. Y ese personal, de hecho, tienen que ser pues estudiantes egresados de últimos años de carreras de salud. Y ahí también, por justamente lo que estamos viendo, es que creemos que debe haber como una figura autónoma con rango de ministro, un SAR de la vacunación. O sea, ahorita tú tienes como muchas cabezas, y para hacer un operativo nacional, tú necesitas centralizar la voz de mando, la voz de autoridad. Y eso es lo que planteamos nosotros, tener rápidamente alguien que dirija y comande todo el operativo de vacunación, poder armar todo este ejército, esta brigada nacional y fortalecer mucho los centros de salud. Los centros de salud para que hagan todo el trabajo de itinerancia, el trabajo de aplicación en los propios centros de salud. Hay una expertise ahí, de verdad que yo me quedo siempre impresionada, pero hay mucha debilidad en el nivel de atención primaria. Nuestros centros de salud necesitan más personal, equipamiento y todo lo que haya que hacer. Lo estamos viendo, la pandemia creo que ha evidenciado algo, no es que ahora se deterioró el sistema de salud. El sistema de salud ha estado abandonado junto con la educación, siendo dos derechos fundamentales y dos servicios básicos, es el que menos hemos invertido, a pesar de decir siempre, bueno, nuestros indicadores económicos van creciendo y miren cómo crece el país, pero a la hora de la hora, los dos servicios que son fundamentales, trascendentales en la vida de la gente, que es la salud y la educación, miren cómo estamos. Y creo que eso es una lección aprendida para que y el planteamiento del Partido Morado definitivamente es para reactivar no solo la economía, como tú decías, Gabriela, para volver a una nueva normalidad con la seguridad. El único escudo es la vacuna. Y necesitamos avanzar en la ruta, además de seguir el orden de la población vulnerable, ¿no? Primero la primera línea, luego las personas adultas mayores, y ahí seguir avanzando como se ha establecido. Bueno, entonces sigo yo. ¿Sí? Sí, Okay. Gracias. Bueno, el tema de la vacuna es un tema prioritario importante, sobre todo en el contexto en el que estamos. Y sí, estoy de acuerdo que es necesario centralizar la toma de decisiones, y algo que se habló, que casi todos hablamos, es la necesidad de implementar, equipar y consolidar también el equipo humano de la primera línea de defensa de los centros de salud, básicamente. El sector salud, ahorita todo se ha centralizado a los grandes hospitales, tenemos que sacar eso y comenzar a fortalecer las postas que están cercanas. Es necesario también activar los últimos ciclos de las universidades, tal como lo comentó la compañera, para que comiencen a ayudar, porque tengo entendido que el año pasado hubo muy poca participación o nuevos serums que iban entrando, así que eso es necesario activarlo. También facilitar, si es que hay profesionales extranjeros, doctores, médicos, facilitarles los títulos para que, bueno, la convalidación de títulos, para que puedan también aportar a estos problemas que estamos teniendo. Eso es a corto plazo. El tema de fortalecer las negociaciones del Estado con los diferentes laboratorios es importante. China es uno, también Rusia es otro, hay que fortalecer esto. Y insisto con el tema de gobierno digital. Necesitamos centralizar las bases de datos. Hay la necesidad de unir las diferentes bases de datos que tiene salud,
para poder hacer un listado mucho más sólido, que no pase lo que ha pasado con los médicos ahorita, y también que nosotros podamos estar enterados de qué está pasando y poder monitorear y fiscalizar como ciudadanos. Es importante ya poder consolidar este gobierno digital. Y por último, y esto ya es pensando en mediano y largo plazo, el Instituto Nacional de Vacuna, de Investigación de la Vacuna Humana. Va a ser importante porque necesitamos consolidar la investigación. Necesitamos un plan de monitoreo de esta red de vacunas, pero también saber qué está pasando con el virus. O sea, ya viene una vacuna, nos soluciona los problemas ahorita, pero esta vacuna aún está en prueba y probablemente hayan variantes. Hay variantes en Brasil, en algún momento va a haber una variante en Perú, no sabemos. Así que necesitamos monitorear y invertir en que se investigue esto, pensando ya a mediano y largo plazo. Ahora, bueno, me toca a mí hablar del tema de pandemia, de salud. Ustedes saben que yo estoy actualmente en el área de COVID, lucho día a día junto con mis demás colegas en salvar la vida de muchos peruanos que han sido contagiados por el COVID. El gobierno acaba de cumplir los 100 días. Los 100 días de gobierno y vemos una deficiencia en la capacidad de toma de decisiones en el ámbito de salud. Y eso lo veo día a día y lo sufro día a día cuando muchos pacientes mueren por la falta de oxígeno. Somos Perú está comprometido con la salud. Somos Perú con el líder Daniel Salaverry. Está comprometido con darle a cada peruano y a cada peruana la salud de calidad que se merece. Por eso vamos a invertir 5.000 millones de soles que se van a invertir en los 100 primeros días de gestión. Vamos a mejorar con eso la infraestructura, el equipamiento de las postas, los centros médicos, los policlínicos, porque es la primera red de atención. El poblador de pie va primero a las postas y en las postas muchas veces no cuentan con la persona, el lugar capacitado, no hay el equipamiento y si hay está deficiente, está malogrado, muchas veces ni siquiera encuentran médicos porque solamente hay técnicos. Eso tiene que ser reforzado. Tenemos que darle la salud que sea una salud cercana. Tenemos que acercar la salud al poblador. Este poblador tiene que entender que el gobierno realmente está preocupado por su salud. Como doctora me comprometo para que todas y todos los peruanos cuenten con una atención de salud de calidad en todos los rincones de nuestro país. Por eso, llegando al gobierno, vamos a inmunizar al menos a 24 millones de peruanos a través del plan de vacunación. Este plan de vacunación va a tener un enfoque priorizado en las poblaciones vulnerables. Tenemos que llegar a todos los rincones del territorio nacional. Para ello se va a coordinar con las autoridades regionales, locales, además con los diferentes institutos y ministerios. También se convocará a las empresas privadas, porque ellas cuentan con la logística necesaria. Tenemos que involucrar a todos estos aspectos, a todas estas instituciones, para poder dar por fin una lucha frontal al COVID. Por eso le dije al inicio, mi principal propuesta para la lucha contra la pandemia es hacer una iniciativa legislativa para que los municipios a nivel nacional utilicen el Fondo Común, el Fondo de Compensación Municipal, para implementar las plantas de oxígeno. Eso es lo que necesitamos. Médicos de barrio, una iniciativa legislativa. Descentralizar la salud con la creación de hospitales distritales de nivel 2.1, a nivel nacional. Vamos a fortalecer el primer y el segundo nivel de atención y con eso vamos a resolver el 90% de las problemáticas de salud. Gracias, Rosario. Gracias a todos por su valioso aporte. Me voy a quedar un poco rescatando algo de lo que las tres han comentado en sus respuestas. Y creo que bastante se coinciden en un tema sobre investigación también, ¿no? Que tiene que ver sobre... El Perú es un país con muchas personas de gran talento, pero lamentablemente de repente no se está apoyando como es debiero, ¿no? Como se debería. ¿Se tiene considerado mejorar las condiciones de quienes hacen investigación en el país?
qué es lo que plantea cada partido en ese aspecto. Y más que a la respuesta sí, porque durante todos los años siempre dicen sí, se va a invertir en tecnología, la gran pregunta acá sería el cómo, ¿no? ¿Cómo es lo que se va a lograr mejorar las condiciones para las personas que hacen investigación en el país? Flor, por favor. Sí, definitivamente lo que hemos aprendido muchas cosas en esta pandemia. Creo que, y no puede ser que cuando llegue la vacuna nos volteemos la página. Más bien creo que tenemos que asumir que esos son desafíos y tareas pendientes, ¿no? Creo que eso es bien importante volverlo a señalar siempre. Y una de ellas es la ciencia, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, ¿no? Y creo que ahí, junto, si ya la educación en general tiene un financiamiento muy pobre, muy bajo, en realidad que hace, no es casualidad, o sea, no solamente es la mala gestión, que yo reconozco que necesitamos un Estado más eficiente, un Estado moderno, un Estado más simplificado, y necesitamos también, ojo, el Estado y el aparato público no funciona porque tú simplificas normas y porque haces papeles, porque de eso tenemos en cantidades, la gente. Nuestro país se resiste hasta ahora a tener servicio civil meritocrático en toda la administración pública. A duras penas los profesores tenemos carrera pública meritocrática. De ahí nos falta en general, o sea, ahí hay que hacer una transformación del Estado, pero esa es una de las reformas pendientes. Lo señalo porque eso atraviesa, cuando hablamos de eficiencia de Estado, no solamente son normas de simplificación, sino gente, ¿no? Calificación, mérito, evaluaciones, todo el tema. Pero volviendo a la pregunta, nosotros estamos planteando invertir más en educación, si eso iba, y a todo lo que he mencionado, y también en especializar los centros de investigación, fortalecer la investigación científica desde las universidades. Incluso yo iría más atrás, ¿no? O sea, de cómo alentamos desde las edades más pequeñitas el gusto por la indagación. Los niños nacemos todos, hemos sido alguna vez niños, nacemos con una curiosidad natural. Pero que si esa curiosidad, no digo que todos vamos a ser grandes científicos, pero sí todos desde nuestra profesión vamos a tener esa capacidad de investigar, de analizar, de crear, ¿no? Y algunos irán más a la rama más científica en las ciencias que elijan. Pero esa inversión en educación desde las primeras edades y luego la especialización para quienes opten ya por las carreras científicas, tanto las ciencias sociales como las ciencias de la salud y las ciencias vinculadas a las diferentes áreas de desarrollo que tenemos, necesitamos más inversión y especialización. Y como digo, es fortalecer las universidades y todo lo que significa en equipamiento, y nosotros sí estamos planteando las investigaciones están puestas en diferentes ministerios. Incluso si uno ve los centros de investigación en temas ambientales, ¿no? Están en uno y en otro. Entonces, ¿por qué no juntarlo, optimizar y generar institutos autónomos especializados? Ese es nuestro planteamiento. Institutos autónomos especializados en áreas vinculadas al medio ambiente, y todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, otro vinculado a todos los temas de enfermedades y salud, y uno tercero asociado a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas, es decir, la investigación también asociada a educación, a nuevas tecnologías. Me están haciendo así es que me quedo ahí. Gracias. Giselle. Gracias. Bueno, el tema de ciencia, la inversión en ciencia, tecnología, innovación y en general investigación es la propuesta que tengo como candidata, y me comprometo a eso, y también como partido, el Partido Nacionalista no solamente apoya eso, sino lo pone como prioritario, porque básicamente la investigación es lo que va a garantizar ese desarrollo sostenible, que obviamente se tiene que plantar desde ya para que a mediano y largo plazo se pueda ver. El tema de fortalecer las universidades es muy importante. El tema de generar o fortalecer e implementar o reestructurar, si fuera necesario, los institutos de investigación pública que existen, que están en todo el país, sí, están diversos en muchos ministerios se alimentan a veces de esos, pero muchos otros están olvidados y viven, en verdad, por gracia divina, fondos de extranjero. Lo que necesita el país es una política de investigación para que, como en algún momento comenté, resuelva sus problemas en base a los resultados de esas investigaciones in situ, que resuelvan las problemáticas locales. Articular los centros públicos de investigación con las universidades, los institutos públicos técnicos que también existen y están olvidados,
para que puedan generar cambios. Los clústeres asociados obviamente con la empresa privada y la sociedad civil, activando los clústeres. Actualmente la investigación en el tema agrario, porque he estado haciendo un pequeño informe de eso, en el 2019 fue desde 0.01 del PBI, teniendo en cuenta que el tema de seguridad alimentaria va a ser o va a comenzar a ser algo crítico si es que nos hemos salvado, Europa no se salvó, que la pandemia sea un problema. Ahora, con el tema del cambio climático, el tema de productividad y lo que va a dejar la pandemia, nos va a afectar muchísimo. Imagínate si no hay investigación y no hay soluciones. Necesitamos fortalecer esas investigaciones, pero esas investigaciones se forman a mediano o largo plazo, porque necesitamos primero formar capital humano, y ahorita el capital humano se nos va. Formamos chicos en las universidades que se inspiran, o desde el colegio se van inspirando y después tienen carreras, pero no encuentran trabajo, o tienen grupos de investigación, temas, quieren solucionar y no encuentran fondos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el USDA, y en Chile el FIA, son fondos gubernamentales que promueven esa investigación sostenible en el tiempo. Así se puede pensar y monitorear los avances de los grupos de investigación, las líneas de investigación. Esto en verdad debería ya comenzar a fortalecerse y comenzar a pensarse como una política nacional, porque nuestro país es el tercero más vulnerable en el mundo. Así que esto de la pandemia es el primer gran problema que estamos enfrentando como sociedad, como país. Imagínate lo que viene. Esa es la propuesta que tenemos, inversión sostenida para el tema de investigación, institucionalizarlo como una política para la toma de decisiones. Gracias. Sí, en el tema de educación, si bien es cierto, tenemos que hablar, cuando hablemos de educación, tenemos que atacar el problema de raíz, ¿no? Por eso Somos Perú propone el programa de acompañamiento al estudiante. Involucrar no solamente una buena infraestructura. Sabemos que en muchos colegios, por ejemplo, en Lima Norte, no contamos con una buena infraestructura para nuestros niños. Pero además de ello, tenemos que darle una buena calidad de vida. Tenemos que conocer si tiene una buena calidad de vida. Tenemos que involucrar a psicólogos para poder conocer el entorno familiar. Y además tenemos que dar una buena alimentación a cada niño. Porque sin una buena alimentación no se van a poder desarrollar en las aulas. Por eso, el programa de acompañamiento al estudiante se va a dar a nivel nacional. Además de eso, como congresista, voy a fiscalizar la SUNEDU. Es importante fiscalizar la SUNEDU porque las universidades van a ser los pilares y van a dar estos proyectos, estas ciencia y tecnología se va a desarrollar justamente en universidades, pero tenemos que darle una calidad educativa buena a nuestros chicos, ¿no? Por eso tenemos que revisar los estándares de calidad en las diversas universidades. Yo me comprometo con los miles de estudiantes que no se han podido licenciar o titular por culpa justamente de esas universidades fachadas, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a hablar de investigación científica si no contamos con una base sólida, ¿no? De educación? Tenemos que promover la investigación científica, sí, pero tenemos que iniciar desde dónde empieza la investigación científica, dando a nuestros chicos una buena educación primaria, secundaria, abarcando no solamente el lugar, sino todo el entorno familiar, el entorno psicológico, el entorno alimentario, para que puedan tener una buena base para el futuro. Y en las universidades tienen que dar una universidad que le dé las herramientas para poder enfrentarse a nivel laboral, a nivel internacional inclusive. Vamos, como gobierno, a incrementar también las becas, ¿no? Las becas y los créditos para nuestros chicos, para que puedan ellos tener la sostenibilidad económica para poder seguir avanzando y poder estudiar de una manera tranquila. Tenemos que también incentivar a los institutos de excelencia, los institutos tecnológicos productivos, porque ahí está la mano de obra, ahí está la plaza laboral. Vamos a comprometernos y nos comprometemos con los miles de jóvenes a nivel nacional como partido Somos Perú. Gracias, Rosario. Perdón, solo un detalle, Carlos, perdón. Para cumplir los tiempos, sí les pido que estén atentos a la cámara, porque si no vamos a tener que bloquear el audio para que todos tengamos el mismo tiempo de respuesta, ¿sí? Muchas gracias.
Gracias, Sofía. Sí, a ver, escuché la palabra infraestructura y me acordé de los ministerios, ¿no? Sí, entonces, siguiendo en la misma línea de ciencia y tecnología, no sé si están de acuerdo en la creación, como una repregunta hacia esto, ¿no? En un minuto, por favor. Si están de acuerdo en una creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Yo creo que eso es no es una medida inmediata todavía. Hay mucho que ordenar. Yo creo que hay que avanzar en un ordenamiento y efectivamente esa debe ser la perspectiva. No, yo no creo que en la condición que estemos ahorita sea una agenda para este gobierno. Este gobierno tiene que ordenar, tiene que simplificar. Imagínate, con todo el desorden que tenemos, vamos a armar un ministerio. En realidad lo que vamos a llevar es el desorden. Entonces, como Partido Morado sí creemos, y ahí ustedes saben que Ed Málaga está con nosotros, acompañándonos en la lista de Lima, es parte de los invitados en el Partido Morado, y tenemos ahí que avanzar en esa ruta. Esa es la perspectiva, pero claro, también ahí el gran detalle, en un país que siempre hace borrón y cuenta nueva, es bien complicado. Hay que pensar en realidad la educación, la ciencia y la tecnología y la salud. Todo lo que decimos que no funciona no es porque no se hayan hecho esfuerzos, es porque entre gobierno y gobierno no sabemos acumular. Es como que quieres una casa de 5 pisos y el que te dejó el primer piso, el que viene, lo vuelve a tumbar. Entonces nunca vas a tener una casa de 5 pisos, porque en realidad no hay un afán de construcción, y eso es algo de acumulación, eso es algo que tenemos que aprender ahora que estamos siendo parte de la clase política, no ser aquella clase política que tanto hemos criticado. Exacto, estoy muy de acuerdo con Flor. El problema del país es que no hay continuidad. En el gobierno nacionalista hubo un sólido programa de becas, inversión en ciencia y tecnología, diversificación productiva, y de ahí paró. Por eso, el siguiente paso dentro de la implementación y mayor inversión en ciencia y tecnología, básicamente es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque necesitamos consolidarlo para que no exista este vaivén que en verdad afecta mucho al recurso humano, porque se va, porque se desmotiva, que es lo peor que puede pasar. Nosotros sí apostamos por un ministerio. Obviamente hay prioridades, pero me parece que lo más importante es consolidar políticas que el Estado apueste por esto de investigar para resolver sus problemas. Yo creo que sería a un mediano plazo, es importante resolver ahorita los problemas que tenemos. El ministerio yo creo que podría ser una forma de institucionalización. Pueden haber otras alternativas, pero lo que necesitamos es garantizar que los investigadores en verdad solucionen nuestros problemas y va a haber recursos para ellos y que vamos a alimentarnos de esos resultados y no de aire o temas políticos que básicamente es como ahora se está tomando decisiones. Un nuevo ministerio para la ciencia y tecnología suena muy bonito y suena un plan a futuro que justamente tiene que iniciarse, tiene que dar los primeros pasos en este gobierno, pero no es una prioridad. Estamos en medio de una pandemia. Tenemos que priorizar la salud, porque la salud es primero. La gente muere día a día en esta pandemia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que sí, es una parte fundamental la ciencia e investigación, y lo hemos percatado en esta pandemia. La vacunación, una vacuna ha sido en tiempo récord, en un año, ¿no? Generalmente para el proceso de vacunación para el proceso de conseguir una vacuna se necesita muchos años de investigación, ¿no? Pero sí entendemos que nuestro país tiene prioridades que es la salud, es la educación, es implementar el agua y desagüe en los cerros de nuestra Lima. Lima todavía no tiene el 100% de pobladores que cuentan con agua y desagüe. Entonces, ahí está el problema. Tenemos que priorizar cosas. Como gobierno, tenemos que priorizar las inversiones. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora, la pandemia ha desnudado una de las grandes falencias del Perú, ¿no? La salud, que históricamente ha estado relegada, ¿no? Pero no es la única, ¿no? Por lo general, estas grandes falencias y debilidades y atrasos que tenemos en el país no nos dejan desarrollar y siempre han sido olvidadas y dejadas de lado por nuestros congresistas. Por eso yo ahora a ustedes tres les pregunto,
¿Cuál, y por favor solamente menciónenme una, sería otro punto crítico identificado, ¿no? y que trae estos bolos de nieve potenciales? ¿Y qué propuesta concreta tendrían ustedes para ellos, ¿no? Solamente elijan una y la propuesta que tienen al respecto. Un área crítica además de salud. Sí, efectivamente. Bueno, otra área crítica que he venido mencionando es el tema de educación, ¿no? Nosotros somos un país que necesita más educación pública y mejor educación pública. Lamentablemente en los 90, que es el inicio de muchos de nuestros problemas, y hay que decirlo con todas sus letras, se precarizó mucho el servicio público, la informalidad en la educación, la cantidad de colegios privados de bajo costo, las universidades que ahora vemos que no se han licenciado porque no cumplían condiciones básicas de calidad. No hablamos de grandes cosas, hablamos de que no tienen lo básico para funcionar. Eso es el licenciamiento. Entonces, la educación, nosotros sí estamos planteando en el Partido Morado, además por el contexto de pandemia, para poder hacer los cambios rápidos y poder llegar a esa población que está en Lima, en los cerros, en los arenales, en toda la zona urbana, en la sierra, en la zona amazónica, en nuestra población bilingüe, en nuestros estudiantes con discapacidad, tenemos que declarar en emergencia la educación. Tenemos que sacar una ley declarando en emergencia, ¿para qué? Para que nos permita operar mejor. Yo les digo que tengo, de verdad que yo sufro viendo cómo deben estar los funcionarios en este momento. Los funcionarios ahorita no tienen marco para hacer las cosas más rápidas. Todo el país, con razón, le pide más rápido, porque todos estamos en emergencia, pero el aparato administrativo y todo sigue funcionando como si no hubiese pandemia. ¿Y eso quién lo puede resolver? Bueno, el Congreso. Tiene que generar un marco habilitador para que el Estado funcione de otra manera. A veces solamente miramos el Ejecutivo, ¿por qué no funciona? Sí, el Ejecutivo tiene, es que por eso es tan importante que trabajen en pared, porque lo que necesita el Ejecutivo para funcionar mejor debe pedírselo al Congreso, y el Congreso no darse la vuelta y poner a hacerse otras cosas, como es lo que está pasando en este momento, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para nosotros, y por eso yo estoy yendo también en la plancha con Julio Guzmán como vicepresidencia, porque es esta mirada de ejecutivo con legislativo junta. A veces vemos el Estado por separado, todo tiene una coordinación y una articulación, y hay que poner al centro a las personas, y eso es algo que nos hemos olvidado y hemos puesto al centro nuestros intereses, nuestros líos, nuestros problemas. Y no, tenemos que recuperar el sentido de la política, es la búsqueda del bien común. Y para el bien común, ¿quién está al medio? Pues los ciudadanos, las personas, comenzando por aquellos que están en las zonas más empobrecidas de nuestro país. Esas grandes brechas se están acrecentando. Y la verdad, si este gobierno que entra junto con el Ejecutivo y el Legislativo hacemos un trabajo coordinado y correcto, la verdad el riesgo de quiebre de nuestro país es muy alto. Hola, ya. Aparte del tema de salud, si bien hay muchos temas que son importantes, pero en sí están interconectados. Si bien estoy de acuerdo que es la educación, antes de eso podría priorizar la seguridad alimentaria. Sin salud no hay nada, sin buena alimentación no hay salud. Y es un riesgo no fortalecerlo paralelamente que fortalecemos el sistema de salud y la educación, obviamente. Pero es un riesgo porque no se ve, no se visualiza. Saliendo de plena pandemia, en plena pandemia todavía, hubo esas huelgas, las huelgas por la ley Klimper. Eran huelgas por una ley que estaba mal diseñada, direccionada, quién sabe. De este tipo de leyes hay un montón. De este tipo de problemas hay muchos que no se visualizan. Y básicamente Lima se alimenta de los pequeños y medianos agricultores, no los exportadores, sino los pequeños y medianos, y ellos garantizan nuestra buena alimentación. Y no solamente eso, nosotros comprándoles garantizamos el desarrollo, por lo menos su día a día, en los pequeños pueblos, y necesitamos potencializar eso a través de transferencias tecnológicas, a través de apoyos con leyes que los consoliden y los empoderen. Y básicamente es apostar por la descentralización de esa transferencia, de esa inversión para el pequeño y mediano agricultor, y paralelamente también las ollas comunes, fortalecer estas organizaciones civiles, pequeños grupos de mujeres o padres que se han juntado porque no tienen que comer, ya necesitan consolidar políticas para apoyarlos. No solamente es ahorita, obviamente sí,
un fondo para poder sostenerse en esta crisis, pero más adelante hacerlos sostenibles generando proyectos para apoyarlos y que ellos puedan autofinanciarse o como resultado de esta organización puedan ver frutos, más allá que solamente sacrificios para el bienestar de su familia, ellos puedan ver que organizándose se puede generar desarrollo local. Aparte de la salud, vemos que la economía también ha tocado fuerte en los bolsillos de todos los peruanos. Vemos a muchos pobladores que salen arriesgando su vida a trabajar porque no tienen dinero en los bolsillos para sobrevivir día a día. Somos Perú se compromete con cada uno de los peruanos y propone el plan de shock de inversión pública de cerca de 40.000 millones de soles, que van a contemplar las principales 200 obras del país. El plan se llama el Plan Perú 200, en el cual vamos a generar más infraestructura, con 200 proyectos de inversión de importancia, que impulsará la economía nacional. Eso es muy importante. Somos Perú lo va a hacer llegando al gobierno. La reactivación económica. Tenemos que hacer un agresivo plan de compras estatales a las pequeñas y microempresas para poder hacer un nuevo Reactiva, exclusivo para las MIPES. Eso es importante. Y ahora me dirijo a los jóvenes. También queremos ampliar el mercado laboral juvenil. Somos Perú tiene un compromiso con los jóvenes. Para ello, vamos a dar beneficios tributarios a las empresas privadas que generen un nuevo puesto de trabajo para jóvenes y también para el adulto mayor. Eso se va a poder descontar de los impuestos a la renta de las empresas. También tenemos que fortalecer las ollas comunes, que si bien es cierto inició en esta pandemia, pero el gobierno lo impulsará el programa social de ollas solidarias. Las ollas comunes van a formar parte de las MIPES para poder entregar alimentación a las poblaciones vulnerables. Desde el Congreso debemos impulsar una ley que regule el apoyo a las ollas comunes en época de emergencia. Sabemos que son de carácter temporal, sin embargo, atienden necesidades que son permanentes en muchas de las zonas donde se han activado. En ese sentido, promovemos iniciar la conversión de las ollas comunes en comedores populares. Somos Perú se compromete con cada peruano. Gracias, Rosario, y bueno, a las tres, en verdad, todos de alguna manera hemos mencionado un poco la importancia de la educación y sabemos, y comparto mucho el análisis también de ustedes, que estamos en una situación de crisis, ¿no?, para la educación de los niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido tenemos ahorita grandes preocupaciones, ¿no?, como ciudadanos, como agentes de cambio, que son la deserción escolar y el rezago educativo, ¿no? Quisiera saber, para las tres candidatas, cuáles son esa hoja de ruta o esas primeras acciones, digamos, de ser elegidos sus partidos como de ganar, digamos, las elecciones. Y también nos preguntan justamente el público de Facebook, ¿cuál es la visión que ustedes como partido están viendo, digamos, en torno si a la educación debería ser presencial, semipresencial, virtual, y cómo fortalecer justamente estas modalidades? Sí, nosotros en el Partido Morado tenemos un programa que vamos a implementar cuando lleguemos al gobierno que se llama Nadie se queda atrás. Y es, por su propio nombre, busca que ningún estudiante deje de estudiar y deje de aprender, porque no solamente se trata de ir. Y ahí sí estamos planteando un programa, la educación no viene sola. Para la educación, como lo dije también al inicio, necesitamos salud, un plan de salud escolar, alimentación. El plan de salud escolar hubo alguna vez, hay que retomarlo. Alimentación, que existe Caliwarma para inicial y primaria, queremos ampliar a secundaria, y un plan de soporte socioemocional con presencia de psicólogos, trabajadoras sociales, y esto en 1000 distritos más empobrecidos de nuestro país. Y este programa también va a contar con, es un programa integral, dirigido, focalizado en territorios, donde se atiende con equipos multidisciplinarios, articulando territorialmente con participación de gobierno local. Es decir, es un programa intersectorial, intergubernamental, y pone mucho énfasis también en la secundaria, porque la secundaria ha estado bastante descuidada. Vamos a reactivar la secundaria técnica
para asegurar, porque ahorita solamente de cada 10 estudiantes, 3 van a la educación superior. ¿Qué pasan con los 7? Entonces vamos a asegurar la secundaria técnica no para que se queden ahí, sino para que puedan emplearse y puedan avanzar en sus proyectos de vida. ¿Qué cosa más vamos a hacer? Ahorita hay una urgencia por salir a trabajar. Vamos a fortalecer las cunas, tanto las cunas del Ministerio de Educación, así como las cunas de los gobiernos locales, así como el programa Cuna Más, haciendo un programa de cunas de tiempo completo. Porque ahora las cunas atienden una jornada muy corta. Entonces, las familias, ¿cómo dejan a sus niños? Entonces, vamos a hacer una cuna de jornada completa, donde puedan los niños recibir sus alimentos y también el cuidado integral para los niños menores de 3 años, para que la familia que necesite ir a trabajar los deje en un lugar seguro. Entonces, tenemos esos planteamientos asociados, porque lo que tenemos que evitar, con todas las vidas que ya nos ha costado esta pandemia, es el costo en las generaciones. Que los estudiantes dejen de aprender, dejen la escuela, que las familias, y estoy ahí de acuerdo, que las familias estén en esta angustia de no saber qué darles de comer a sus hijos. El Estado tiene que asegurar esos elementos básicos que son sustantivos para desarrollo de capacidades. Lisel. Sí, el tema de educación es fundamental y en la pandemia se ha visto muy afectado. Por la deserción o también por la complicación de muchos niños de poder hacer las clases virtuales. Sin embargo, sí se necesita que cuando se retorne, cuando ya sea adecuado que se retorne, se implementen, que se consolide una infraestructura adecuada para que cuenten con seguridad al momento de regresar, es decir, baño con agua, espacios limpios, y esto básicamente es inversión en la infraestructura, en el sector de infraestructura de la educación. Por ende, es necesario comenzar a hacer un plan para que se retorne progresivamente a las clases presenciales. Por otro lado, es importante que van a haber zonas, probablemente Lima, o probablemente algunas zonas donde el tema de pandemia se vea mucho más complicado, donde va a ser mucho más importante y urgente el tema de consolidar la educación virtual. Por esto se va a exigir o se va a velar porque sea un derecho el tema de accesibilidad al Internet a nivel nacional. Se tiene que solucionar esto con urgencia porque hay muchos ciudadanos que no han podido acceder a una educación de calidad justo por eso, por la falta de conectividad. Y el Estado tiene que velar para que esto sea un derecho para todos y para todas. El tema del apoyo a los niños, Cuna Más, se tiene que seguir consolidando. Ha ido reduciéndose en estos últimos 5 años y tiene que volver todos estos planes de apoyo al infante, a las madres, para velar dónde dejan los niños, y también la secundaria técnica empresarial, porque hay una deserción alta de secundaria y sin embargo se necesita que estos chicos cuando salgan del colegio tengan herramientas para poder competir en el mercado. La realidad nacional nos ha hecho ver que no todos cuentan con las mismas oportunidades. La educación virtual no es para todos. Lamentablemente, nuestro país ha visto esta brecha en esta pandemia que se ha incrementado. Desde el gobierno tenemos que disminuir la brecha de la educación a nivel nacional. Como les comenté hace un momento, para la educación tenemos que atacarlo de raíz. El programa de acompañamiento al estudiante es algo importantísimo que tenemos que implementar a nivel nacional. Además, tenemos también que aumentar el presupuesto, porque como la salud, la educación también cuenta con un PBI muy escaso. Tenemos que aumentar el presupuesto anual para dar una mejor atención en la calidad de educación. La atención en la brecha de infraestructura, ¿no? Aumentarlo al 60% o más. El programa de acompañamiento tiene que ir involucrado también la parte psicológica, la parte alimentaria. Como lo mencioné, la calidad de vida del alumno tiene que ser enfocado de una manera total. Tenemos que conocer ese entorno familiar, darle una buena alimentación para que
así pueda desarrollarse en las aulas. También tenemos que pensar en nuestros jóvenes que al culminar una secundaria, pues no saben qué van a hacer, las oportunidades quizás se le ven disminuidas. Y con ello sabemos que hay una gran plaza laboral en la parte de la educación técnica productiva. Para eso vamos a darle más incentivo. Implementar los institutos de excelencia a nivel nacional, involucrando a los distritos, a las regiones locales, en todas las regiones del país, para adaptarnos a sus necesidades. Tenemos que darle accesibilidad a nuestros jóvenes. La educación virtual también la tenemos que incrementar, dándole un mayor acceso y masificando la fibra óptica de Internet en todo el país. Ok, gracias nuevamente por sus intervenciones. Los recursos del país son limitados, ¿no? Y en el contexto actual, con mayor razón. Ustedes, en sus eventuales ejercicios en el Congreso, van a tener que observar diferentes tipos de proyectos, diferentes tipos de gastos. Uno, ¿qué opinión les merecen algunos candidatos que están ofreciendo bonos como si el dinero sobrara demasiado? Y por otro lado, es si estuvieran ya en las tomas de decisiones, se alentarían un poco más por orientarse a paliar el corto plazo con bonos que pueden durar un par de meses, ¿no? O sea, incrementar el gasto corriente, o tal vez en invertir en un tipo de gasto que no les va a dar probablemente réditos políticos en el corto plazo, pero que sí va a ser lo más favorable para el Perú a mediano y largo plazo. Anthony, yo creo que la gente quiere trabajar. La gente no quiere estirar la mano y que le sigan dando un bono. En realidad creo que eso, y te digo, y ahí compartimos con Rosario, de ahí le voy a preguntar por dónde vive, yo también soy de Caraballo. He crecido ahí, mi familia está allá, así es que aquí la realidad la siento porque la vivo, porque veo a mis amigos, a mis vecinos, y todos están desesperados por trabajar. La gente perdió su empleo. Y tenemos que dinamizar la economía, tenemos que hacer reactivación económica. Y claro, lo inmediato es evitar el hambre. Y eso estamos en un incendio en este momento, ¿no? Entonces, aquí ahorita el que cierra la llave del agua es pues como quien le cierra la llave a los bomberos o le corta la manguera a los bomberos. Aquí hay que resolver problemas inmediatos. Y de hecho, nuestro planteamiento es empleo temporal rápido para que inyectar a la economía familiar recursos, ¿no? Empleo temporal, reactivación de la pequeña agricultura, todo lo que está asociado a esas actividades productivas más cercanas a las familias para poder generar ingresos. Creo que los bonos han tenido un sentido por todo el proceso en el que hemos estado, pero como vamos avanzando, y hay que ver también los temas de salud, por supuesto, pero lo que tenemos que dar es empleo temporal rápido, microcréditos a las bodegas, a los pequeños negocios, ir moviéndonos en todas las escalas, porque definitivamente las grandes inversiones también hay que dinamizarlas, porque también generan empleo. Nosotros como partido no somos un partido que quiere estatizar todo, por un lado que hay también esas corrientes, o que creen un mercado totalmente desregulado. Nosotros creemos en la inversión, pero con un rol del Estado promotor y regulador, y creemos también no un Estado chiquito, sino un Estado, porque ¿qué es el Estado? Un colegio es el Estado. Y el país, especialmente las zonas más empobrecidas de nuestro territorio, necesitan más Estado. Entonces sí hay que reactivar, porque el trabajo que generamos, por ejemplo, con esos trabajos temporales que estamos pensando, la infraestructura de los colegios, claro, eso toma sus años, no ocurre en un momento para otro. Pero ¿qué cosa puede generar empleo rápido? Le hemos llamado el programa Mi Colegio Seguro. Carpetas, refacciones de baños, generar condiciones en los colegios, compra de mobiliario con la pequeña empresa, que el Estado pueda comprar exclusivamente por pandemia a toda la a la pequeña y mediana empresa, por ejemplo. Hay que sacar una serie de regulaciones y ahí hay que jugar, insisto, esto, y te digo, de la experiencia de haber estado en el Ejecutivo. Nunca un congresista me preguntó
ministra, ¿qué ley necesita usted para hacer mejor su trabajo? No sabes cómo los buscaba yo con mi agenda parlamentaria, hasta ahora la tengo. Pero ese trabajo en equipo es el que necesitamos y tenemos que reactivar la economía para evitar el hambre en nuestro país. Como partido nacionalista, sí. Hay la propuesta del bono de 800 soles por un año. Pero es para el sector más vulnerable, de pobreza extrema. El sector que conseguir su día a día es muy complicado. Y ese sector sí hay que apoyarlo, sobre todo para que pueda sobrevivir en esta etapa de reconstrucción. Pero paralelamente, la empresa privada también tiene que reactivarse y el Estado tiene que cumplir un factor de apoyo para esto, sí o sí. Las pequeñas empresas, los pequeños productores, que el Estado compre a los pequeños productores organizados. Es importante, por ejemplo, que el Estado compre a las MIPES organizadas también, reactivar el plan de diversificación productiva, que ha estado medianamente olvidado. Hay como que ciertos actores que sí funcionan, otros que no, pero sí se tiene que apostar también al mediano y largo plazo. Y esto, diversificación productiva, es a mediano y largo plazo. Apostar por la ciencia, innovación, ciencia, tecnología e innovación también es a mediano y largo plazo, porque hay buenas acciones que han dejado otros gobiernos y se tienen que continuar, porque están teniendo frutos y se tiene que tener un norte claro. Hay que ir a la guerra ahorita, a solucionar problemas. Entre eso está el apoyo a la población más afectada con el bono, pero también hay que pensar reactivar la economía y también que esta reactivación sea sostenible y que en verdad el país crezca sosteniblemente y de que no nos vaya a afectar como nos ha afectado una catástrofe mundial como ha sido esto del COVID. Si bien es cierto, hay que apoyar los bonos, ¿no? Los bonos tienen una finalidad, y ha tenido una finalidad, que es que muchas familias no se mueran de hambre en esta pandemia. Pero además de eso, tenemos que darle también a todos los peruanos las facultades de poder, cada uno de ellos, reactivar su propia economía, ¿no? Por eso, no solamente reactivar la economía con los números fríos que vemos en el MEF, sino reactivar la economía de las familias. La verdadera forma de medir es justamente con la informalidad que vemos, ¿no? Que se ha incrementado en nuestro país. Por eso vamos a inyectar un shock de inversión en los 3 sectores que mueven la economía nacional: el agro, la construcción y los MIPES. El agro es uno de los sectores que impulsan la economía del país. Somos Perú apuesta por el pequeño y el mediano agricultor. Vamos a crear un programa de garantías para que los agricultores accedan a los créditos y puedan tener un capital de trabajo, ¿no? En el caso también de reactivar la economía, vamos a reactivar, justamente como lo mencioné, con el plan Perú 200, en el cual cuenta con las 200 obras y proyectos de inversión, el cual va a impulsar la economía nacional. Aparte de eso, tenemos que hacer, como ya lo mencioné, el nuevo Reactiva, que sea exclusivo de los MIPES. Somos Perú va a reactivar la economía con un agresivo plan de compras estatales a las pequeñas y a las microempresas para poder hacer un nuevo Reactiva exclusivo para las MIPES. Hablamos de la economía que ha chocado en esta pandemia con el aumento del desempleo juvenil, sobre todo. No vamos a permitir que más jóvenes vean truncado su futuro. Por ello, Somos Perú, desde el gobierno, va a generar más puestos de trabajo. Vamos a atacar el desempleo desde diferentes aristas. Los peruanos y peruanas merecemos un empleo digno, una remuneración justa. Por eso vamos a revisar el incremento del sueldo mínimo. Gracias a las 3 nuevamente. En realidad el tiempo se nos ha hecho bastante corto. Mira, ya vamos hora y 15 más o menos de transmisión. Y vamos, quiero cerrar con una última pregunta para las 3, que es con respecto un poco a lo que acá como Seniority Lab nos enfocamos, ¿no? A temas de las ciencias ambientales, a este tipo
agenda. A lo que quiero, la pregunta es con respecto a la parte, más que del cuidado del ambiente, sino hacia el tema del manejo de los recursos naturales, ¿no? Nosotros sabemos que el país es un país rico en recursos naturales, tenemos el mar más megadiverso del planeta, tenemos un bosque amazónico muy extenso, con grandes extensiones, con muchas cosas por descubrir e investigar, justamente lo que hemos venido hablando. ¿Cómo este tema es transversal hacia el plan de gobierno, en este caso el Partido Morado, de Somos Perú y del Partido Nacionalista, ¿no? ¿Cómo se va a atacar y cuáles van a ser las primeras acciones que se les va a dar en los primeros 100 días del gobierno, ¿no? En este tema. Sí, en nuestro caso, todo el tema de desarrollo sostenible y también los temas asociados a agricultura, nuestra vocera técnica es la que ha sido ministra, además de Agricultura y de Ambiente, Fabiola Muñoz, y ahí tenemos un enfoque de economía, de mirar la economía circular, ¿no? De comenzar a aprovechar todo lo que para uno es un desecho, es un insumo, ¿no? Entonces tenemos que, y esa lógica y el tipo de energía que usamos, en general tenemos que entrar a un cambio de paradigmas. Además, creo que la propia pandemia nos replantea nuestra relación con la naturaleza también, ¿no? Y todo lo que nos está generando. Entonces, ese es un elemento transversal que pasa por la educación, por supuesto, y la verdad que nosotras con Fabiola y otras ministras en su momento sacamos un decreto supremo que se llamaba, que era un programa nacional intersectorial, Escuelas Saludables y Sostenibles. ¿Y cuál era nuestra visión? Porque estos temas, pues, son temas culturales muy fuertes que hay que ir generando cambio de comportamiento. ¿Y cuál era nuestra visión? Desde los colegios. ¿Y qué cosas? Y todos comenzamos a conectar. Por ejemplo, yo soy profesora, y a veces pues uno piensa en la escuela, piensa en los cursos, ¿no? Y este nuevo enfoque de la educación es una educación humanista, científica, en valores, ciudadana, necesita de experiencias prácticas. Y lo que nosotros decíamos es, acá no se trata de tener un colegio con 1 hectárea, sino de un colegio que se relaciona con la naturaleza, por ejemplo, en promocionar todo el tema de los biohuertos y todo el esquema de reciclaje y de aprovechamiento de los residuos sólidos, de la relación con la energía y en general todo el cuidado del medio ambiente. Entonces, nuestro enfoque era generar que nuestras escuelas ciudadanas eran escuelas amigables ecológicamente, sostenibles, y claro, y pusimos escuelas saludables y sostenibles, porque era lo que agrupaba un poco todos nuestros propósitos. Y en ese enfoque hay que trabajar, o sea, tenemos que ir desde los más pequeños, definitivamente hay estrategias que tenemos que ir haciendo con cada población, siempre queda corto el tiempo, pero es un enfoque transversal, que pasa por la educación, que pasa por el mundo de la economía, de la agricultura, del turismo, porque nosotros somos parte de los 10 países más ricos en biodiversidad. Y esa es nuestra riqueza. Por ejemplo, para nosotros, la actividad económica que nos debe proyectar al mundo es la agricultura. Es la agricultura pequeña, mediana y grande. Y ese es el enfoque del Partido Morado. La agricultura como nuestra ventana de oportunidad al mundo y a la exportación, especialmente hacia el Asia. Giselle, por favor, ¿estás con el audio? Listo, gracias. Ok, ya sí, disculpa, era el micro. Voy a retornar a la primera pregunta que me hizo Carlos para continuar con esta pregunta. Él me preguntó qué tanto me había alimentado o enriquecido el tema de viajar y estudiar en la agraria. Básicamente porque conozco la diversidad de realidades que hay en este país y también los recursos y las problemáticas. Por esto, el tema de desarrollo sostenible y medio ambiente es algo que, por lo que estoy postulando en verdad, y que la ciencia sea lo que solucione y la transferencia tecnológica lo que impulse este desarrollo. En los primeros 100 días, lo que se propone es apostar por el tema de esta reactivación, pero enfocada por la diversificación productiva. Hay un plan ya, se tiene que retomar, se tiene que ejecutar bien. Hay recursos, hay actores, hay
a la infraestructura que está olvidada y que se puede impulsar. Obviamente que aquí sí es desde una visión distinta, ya no la lineal de producción, consumo, sino ya mirando a la sostenibilidad, que sí, es el tema de economía circular. Es importante retomar estas actividades o estas industrias o estas empresas o esta línea económica con el enfoque de economía circular. Y sí, también pasa por el tema de educación. La articulación entre los ministerios para fortalecer la capacitación, la educación del ciudadano en respeto y revalorización de lo que tenemos. Somos un país megadiverso y muy poco conocemos y menos respetamos, incluido el consumo. Por ende, un plan importante es el tema de segregación desde origen. Hoy estamos más tiempo en casa y ya podemos y debemos ser conscientes de lo que consumimos y cómo lo segregamos. Este plan se puede implementar desde ya. También articula bastante con el Ministerio de Educación porque es enseñar desde jardín, desde los infantes hasta los grandes, de que se tiene que segregar, y también apostar por una buena alimentación. Los biohuertos es parte importante en el tema de la malla curricular, que también se tiene que trasladar hacia la casa. Y por último, y ahí termino, es el gobierno digital. El gobierno digital se tiene que consolidar, ya hay acciones paralelas por diferentes ministerios, se tiene que articular, hay la infraestructura, está una organización por ahí en Demble, pero tiene que consolidarse y eso es lo primero que se tiene que ejecutar. Ok, gracias. Bueno, Somos Perú va a poner en valor el capital natural, ¿no? A través de una gestión integral del territorio, aprovechando los recursos naturales de una forma eficiente, generando el menor impacto ambiental y social posible. Y la verdad es que me agrada escuchar que las tres mujeres que hoy día estamos en este diálogo tengamos ideas similares. A pesar de que estemos en agrupaciones políticas diferentes, estas ideas vamos a poder consolidarlo una vez que estemos en el Congreso, porque eso es lo que quiere la población, quiere solucionar sus problemas, y esperemos que ya llegando al Congreso como congresistas vamos a tener estos temas en común, el cual va a ser para el beneficio del poblador. Al igual que mis compañeras, vamos a aplicar un enfoque de economía circular en las empresas para poder hacer frente al cambio climático, ¿no? Esta economía circular que justamente es el aprovechamiento, ¿no?, de los recursos sólidos para poder generar algún ingreso, o sean reutilizados para disminuir la contaminación que tanto daño nos hace. Además, vamos a promover la construcción de plantas de tratamiento de agua residuales a nivel local. Aparte, una de las políticas públicas a la cual daremos especial énfasis es en transporte público, que sea de pasajero digno, seguro y amigable con el medio ambiente. Por ello, vamos a proponer la renovación del parque automotor con el bono del chatarrero. Con esta medida, el Perú va a reafirmar su postura de disminuir los efectos del cambio climático y ambiental, procurando una mejor calidad a sus habitantes. Esperamos que, llegando al Congreso, impulsamos leyes a favor del medio ambiente, porque el medio ambiente es el pulmón, así como para impulsar una buena salud, necesitamos vivir en un medio ambiente apto, con todo el bienestar para poder desarrollarnos en esta sociedad. Muy bien, como saben, en verdad creo que el tiempo ha sido demasiado ingrato en esta ocasión. Hemos tenido propuestas como muy interesantes. Más bien nos mencionaba Flor que te necesitas salir antes de poder cerrar. Entonces nada, muchísimas gracias Flor por tu participación. Les pedimos a Rosario y Lisel todavía que nos acompañen unos minutitos más para poder cerrar. Bueno, justo, así que Flor, quedas liberada, digamos, si tienes quizás otro compromiso. Y mil disculpas, muchísimas gracias. Como dices, el tiempo está programado y así como tengo que entrar a otro y están que me insisten llamándome, muchísimas gracias, la verdad, por el espacio que han generado desde Seniority Lab y también de compartir con Rosario, con Lisel, candidatas al Congreso. Y bueno, y creo que los ciudadanos van a poder elegir con un voto informado
y viendo las propuestas, viendo los partidos, la organización, y de eso se trata, de generar ciudadanía y tener un debate así alturado, sin insultos, sin ofensas, sino que el elector pueda sacar su línea y decir, estas propuestas me parecen más interesantes. Así que adecentemos la política, y solamente recordarles, yo voy por el Partido Morado, por Lima, por el número 3, así es que también me pueden seguir en mis redes sociales, y contenta de participar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a Flor. Muchísimas gracias, Flor. Gracias. Muchísimas gracias, Flor. Gracias. Y bueno, continuando justamente, ya un poco como para cerrar, el día de hoy ha sido, creo, una de las mesas como más ricas en cuanto a temas. Empezamos hablando sobre salud, luego hablamos sobre educación, ciencia y tecnología, economía y generación del trabajo, biodiversidad, medio ambiente. En verdad creo que hemos hecho como una hoja de ruta para que cualquiera de los 3 partidos que pues logre ganar las elecciones tenga como mapeado cuáles son las preocupaciones también de las y los ciudadanos, y sobre todo cuáles son los tópicos, ¿no? Finalmente todos estos componentes son los componentes del desarrollo humano integral, y creo que compartimos esta visión de que si no invertimos en el ciudadano, en la persona, hoy día puede ser COVID, mañana puede ser, no sé, otra cosa que esperemos que no sea tan pronto, pero si no invertimos en las personas, desde la niñez, pasando por la educación regular, por la educación superior, y sobre todo también por los organismos que regentan estas políticas, no vamos a poder salir como país. Así que el reto es muy grande para ustedes que están en la política, y para nosotros como ciudadanos, garantizar que los candidatos que elegimos puedan continuar y puedan ejecutar estas propuestas y programas de desarrollo que están promoviendo ahorita, ¿no? Así que muchísimas gracias pues, por su participación. De verdad que hemos quedado creo que hay propuestas muy poderosas que realmente podrían generar un cambio para nuestro querido y amado país. Así que nada, muchísimas gracias por participar, y te paso, Sofi, para los anuncios de las próximas sesiones. Gracias, Gabriela. Sí, la verdad que ha sido un tremendo gusto estar con 3 invitadas, ¿no? Tener estas invitadas representando a la posición de la mujer que tenemos en nuestra sociedad, y la participación que la necesitamos también en el área de la política. Solamente a mí me queda invitarlos, por favor, la siguiente mesa es el 10 de marzo, tenemos a los candidatos de Victoria Nacional, que también vamos a conversar con ellos sobre el plan de gobierno de Victoria Nacional y las propuestas de cada uno de ellos, y qué van a hacer cuando lleguen al Congreso, si es que obviamente los elegimos. Así que los esperamos el 10 de marzo a las 8 de la noche. Recuerden siempre que nuestra transmisión es por Facebook Live, desde nuestra página oficial de Señorita Lab. Así que muchísimas gracias. Vamos a seguir impulsando este tipo de mesas. Yo les pido que a los que están conectados, invitados, si tienen otros candidatos, anímenos a participar, que se contacten con nosotros seguimos tocando la puerta de los otros partidos también, porque la idea es eso, nuestros especialistas acá, Anthony, Gabriela y Carlos, se encargan de poder analizar el plan y justamente tener estas preguntas que ustedes justamente las harían llegar a los candidatos. Así que los esperamos en una próxima edición, el 10 de marzo, no se olviden, a las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Gracias, Lisel. Gracias, Rosario. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, y los invito igualmente a visitar en mis redes sociales. Y soy la doctora Pilar Mendoza, estoy yendo con el número 6, con el partido Somos Perú. Espero contar con su apoyo y su confianza para el 11 de abril. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Lab, a los 4 por la invitación. Y síganme en las redes, soy Lisel Arnao, el número 4, por el Partido Nacionalista Peruano. Gracias a todos. Gracias. Seguimos aumentando un Gracias voto a informado. ambas. Buenas noches. Mucha suerte. Gracias. Éxitos en todo. Hasta luego. Éxitos, gracias. Gracias.